Hola, en este video veremos cómo obtener la información de nuestra interfaz e incluso podemos, o lo que vamos a hacer más bien es meter nuestra librería que hicimos, que en este caso se llama librería, que es la que maneja los libros. Entonces vamos a unir esas dos partes y vamos a incluir un widget más que nos va a servir para imprimir información en vez de estarla mostrando como en la terminal, que se muestra en la misma interfaz, ¿no? Entonces, como objetivos tendremos dos en este caso, que será modificar el nombre de los widgets o más bien de los objetos que hacen referencia a esos widgets para poderlos identificar más fácilmente. Y el segundo va a ser agregar un nuevo widget que se llama Plain Text Edit, que nos va a servir como si fuera una salida o una terminal ahí, ¿no? Entonces, ese va a ser como el resultado o el nuevo widget que vamos a usar, que es este. Este cuadro en blanco es el Plain Text Edit, que se lo vamos a integrar desde el diseñador, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Pues para hacer esto que se muestra en esa imagen, ¿no? Que es mostrar ahí los libros que hemos capturado. Y si observan también, agregamos dos botones más. Un botón para agregar al final y un botón, más bien el del final creo que ya lo teníamos, que agregaban. Y agregarle al inicio y mostrar libros son los nuevos dos botones que vamos a utilizar. Entonces cuando le demos clic a este botón, se van a tener que visualizar la información en ese plain text. Ok, entonces abramos nuestro diseñador. Esa es nuestra interfaz hasta este punto. Y lo que podemos hacer es cambiar los objetos, ¿no? Si seleccionamos el primer widget, que en este caso es el Line Edit para escribir el título, en la parte de la derecha viene el nombre del objeto. Y lo que vamos a hacer es cambiárselos, hacerlos un poco más ad hoc a lo que estamos haciendo para identificarlos, ¿no? Entonces en ese caso, este se va a llamar título-line edit. El siguiente, como es el del autor, se va a llamar autor-line edit y le quitamos el -2. Este es un Xpinbox, lo podemos dejar como publicado -spinbox. El editorial le quitamos ese -3 y lo dejamos editorial-line edit. Al botón, como ya vamos a tener más y nos conviene modificarlo, se llama push button, le vamos a poner agregar -push button. Y de una vez agregamos otros dos botones, ¿no? Este botón ya se va a llamar agregar al final. Otro push button. Acá está. Okay. Este es agregar al inicio. Y el nombre del botón es, vamos a poner agregar inicio -, y el otro le cambiamos agregar final push button. Okay, agregar final push button y agregar inicio push button, y el otro botón será mostrar y su nombre de objeto es mostrar ok. También podemos agregar, bueno, aquí los podemos ver, viene el inspector de objetos, viene todos los objetos, incluso en donde están contenidos, ¿no? En este caso están contenidos en un group box y el group box está contenido en un widget central, ¿no? Entonces, para terminar de completar la interfaz, busquemos el plain text, que es este de aquí, plain text edit, y lo vamos a meter justo a la derecha, ¿no? Y pueden observar que nos aparecen como los márgenes. Entonces podemos estirarla para dejarla un poco
así de ese tamaño, creo que pues no es suficiente para mostrar nuestra información, ¿no? Si recuerdan, el asterisco nos indica que no han sido guardados los cambios. Entonces guardemos cambios, ¿no? Control S los guarda. Me voy a ir al código y si recuerdan aquí tenemos que ejecutar el convertidor, ¿no? Como modificamos la interfaz, necesitamos convertir esa interfaz a un archivo de Python con PySci2. PySci2 UIC. El archivo de entrada es mainwindow.ui y el archivo de salida es ui-mainwindow.py. Vamos probando a ver si funciona, aunque puede que nos dé un error. De hecho, sí nos va a dar error porque si recuerdan el botón que teníamos para agregar, que era en este caso el de clic, lo único que más bien se llamaba push button y le cambiamos el nombre a agregar final push button. Ok, lo voy a correr y aquí está, ¿no? Esto es ya nuestra interfaz actualizada. Teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es sacar la información de estos componentes, ¿no? Una vez sacada la información de esos componentes, podemos ya crear nuestro objeto libro. Y ya teniendo nuestro objeto libro, ya lo podemos meter a nuestra clase de librería, que es la que administra los libros. Ok, entonces lo que vamos a hacer es este agregar final, manda a llamar click agregar, que tiene este print, ¿no? Entonces, donde está este print, lo que vamos a hacer es sacar toda la información. Entonces, creamos nuestras variables en ese punto y la interfaz tiene título. De hecho, aquí nos falta algo. UI es un objeto que únicamente existe dentro del constructor. Para que exista globalmente dentro de nuestra clase, necesitamos ponerle el self. Okay. Entonces, todas estas partes que están ahí, vamos a ponerle self para poder acceder fuera, dentro de los métodos de la clase más bien, ¿no? Entonces, ahora sí, self.UI tiene un edit, un line edit que se llama título line edit. Y ese título-line edit es un componente o es una clase que tiene un método que se llama text, que nos regresa el texto que está en ese componente. Que lo voy a correr. Y este es nuestro título-line edit. Y con su método text lo que hacemos es sacar ese texto que está ahí dentro, ¿no? Entonces tenemos el título, el autor, y el autor lo vamos a obtener de el line edit autor, que aunque ahí me equivoqué y le puse auto, ¿no? Lo voy a dejar así para continuar con el video. El que sigue el publicado. Publicado, si recuerdan, no es un line edit, es un spinbox. Entonces en este caso el publicado no tiene un método text, sino tiene un método value que nos regresa el valor ya en entero. No necesitamos convertirlo el string que tiene como texto ahí, sino ya directamente entero. Y por último, editorial. Y este tiene un método que se llama text. Hasta ahí se puede decir que ya sacamos la información. Vamos a imprimirla, o incluso podemos ya usar el plain text, pero primero vamos a hacerlo de la impresión para asegurarnos. Vamos a ir imprimiendo cada una de esas variables. Editorial. Entonces cuando le demos a agregar, nos va a imprimir los valores que tiene la interfaz. Voy a poner valores X aleatorios. Le voy a agregar al final y aquí pueden observar que lo imprimió, sacó la información y lo obtuvo. Aquí le voy a poner 2020. Bueno, está creo que limitado. Ahorita lo modificamos, lo agregamos
y esta es la siguiente impresión, ¿no? Ok, voy a regresarme para modificar la interfaz. El primero era auto, este se debe de llamar autor, y habíamos puesto título autor publicado, ya me acordé, el spinbox. En el spinbox, en el tercer campo, si vemos, este es el campo de inspector de objetos, de editor de objetos. Si es este editor de propiedades, hasta el final vienen como las propiedades exclusivas del spinbox, y una de ellas viene el valor mínimo y el valor máximo. En este caso voy a modificarlo para que el valor mínimo sea libros desde el 2000 hasta el 2020. ¿Okay? Entonces, este value significa el valor por default que siempre va a tener. Se observan en la interfaz también, pues ya cambió. Voy a guardar y voy a convertir de nuevo. Convirtió y aquí ya va a ser autor y vamos haciendo otra prueba. Entonces voy a escribir cualquier cosa y agregar al final. Aquí está, ¿no? Aquí estamos imprimiendo la información que tiene la interfaz. Ahora eso mismo podemos hacer para hacer la prueba utilizando el plaintext. Si regresamos al designer, el plaintext, el nombre del objeto se llama plaintext. Lo voy a dejar así porque es el único que tenemos por ahora, ¿no? O más bien si lo vamos modificando para que se llame salida. Voy a tener ese identificador ahí y no escribir toda la palabra plaintext. Ok, ya lo imprime ahí y lo que podemos hacer es utilizar el plaintext que se llama salida, pero me falta convertirlo. Entonces lo convierto y ya lo puedo usar. Todavía no me lo detecta. Voy a correrlo para ver si actualiza los cambios. Así que no hay ninguna sugerencia. Si guardé, no guardé. Convierto y ahora sí voy a probar. Esta salida, que es nuestro plaintext, tiene un método que se llama insert plaintext y lo que recibe es una string. Entonces lo único que vamos a hacer es que sume todos. El sumar lo que hace es concatenar los strings. Nada más por ahora es para probar. Ok, que solamente se pueden concatenar string. Entonces si recordamos, publicado es un entero porque es el año. Lo convertimos a string y probamos de nuevo. Agregar al final. Y aquí está, ¿no? Estamos ahora imprimiendo en ese plaintext. Ya que tenemos esta función o este funcionamiento, ahora lo que sigue es incluir nuestra clase librería para empezar a crear los objetos del libro y empezarlos a agregar a nuestra librería, ¿no? Para hacer eso hay dos maneras. La primera manera pues es copiar esos dos archivos, ya sea libro.py y librería.py, copiarlos a nuestro proyecto. O la otra es clonar nuestro proyecto en esta carpeta que tenemos para el proyecto de la interfaz. La ventaja que tiene es que si modificamos nuestra clase libro o librería, lo único que hacemos es un git pull para que se actualicen los cambios porque está en otro repositorio y no tendremos que estar como modificando, copiando, pegando los archivos
cada vez que modifiquemos algo, si es que se llega a modificar, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es la segunda opción, clonar el repositorio en este otro repositorio proyecto, ¿no? Ok, ya tengo la liga del repositorio, entonces simplemente clono, pero antes de clonar hay que asegurarse que estemos en esa ubicación, ¿no? Que debe ser la raíz del proyecto, de preferencia. Lo voy a clonar y ya me creo acá una subcarpeta con el nombre librería 20-20b, ¿no? Porque así se llama el repositorio y así lo voy a dejar, ¿no? Y ahí están dentro el libro y la librería. Ok, si observan la librería aún persisten los datos que ahorita vamos a utilizar para tener ya esos dos libros que tienen ahí y nomás agregar uno y hacer pruebas. Entonces, lo que vamos a necesitar es incluir estas dos como bibliotecas externas que tenemos a nuestro como interfaz. Nuestra interfaz está en el archivo mainwindow.py. Entonces aquí vamos a incluir de el archivo que está en librería, así de esta manera, ¿no? Este significa la subcarpeta y dentro de la subcarpeta con punto accedemos a un como archivo, ¿no? Y dentro de ese archivo está la clase librería, ¿no? Y también vamos a necesitar de librería el archivo libro y dentro de libro viene la clase libro, ¿no? Entonces ahora sí tenemos esas dos cosas, vamos creando nuestro libro que es acá en el agregar. Lo voy a crear en esta parte justo antes de imprimirlo. Y si recuerdan, el libro recibe los 4 parámetros. Entonces aquí como argumentos vamos a mandar cada una de estas variables que ya tenemos declaradas con la información de la interfaz. Okay. Aquí en este punto la variable libro ya tiene la información de un libro y justo en ese momento podemos agregarla a nuestra librería, pero todavía no tenemos una librería o un objeto librería. Ese objeto lo vamos a crear en el constructor y lo vamos a hacer de manera global poniéndole el self, ¿no? Y lo vamos a crear justo después del super. Si recuerdan, super lo que hace ahí es llamar al constructor para dibujar la ventana. Entonces justo cuando se dibuje la ventana, ahí queremos crear nuestro objeto librería. Okay. Y hay que poner los paréntesis para que cree la instancia, para que reserve memoria para ese objeto. Hasta este punto, te puedo decir que ya nuestra clase o nuestra ventana o la clase main window ya puede controlar libros con un objeto de tipo librería. Ahora lo que resta es agregar ese libro. Entonces, de nuestra librería, lo que vamos a hacer es agregar, en este caso al final, ¿no? Que vamos a agregar, pues, ese libro que en la línea anterior estamos creando. Voy a comentar estas dos líneas porque pues, ya no las necesitamos ahí. Únicamente lo que va a hacer el agregar en este caso es agregar al final con el, si recuerdan, el agregar final usaba el append para ir agregando al final de la lista. Vamos conectando ahora el agregar al inicio. Este va a ser el botón primero, hay que crearlo o conectarlo. Este se llama agregar al inicio y lo conectamos. El método o la señal se llama click
y lo vamos a conectar con un método que ahorita vamos a definir, ¿no? Y la definición, de hecho, para hacerlo más simple, pues es parecido a este clic agregar, ¿no? Que lo podemos copiar y pegar. Después nada más lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, ¿no? Este es agregar al inicio. Okay. Y recuerden también que esto debe estar como en la misma indentación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que todos esos métodos estén dentro del mismo, si no, no los va a detectar y nos puede dar o lanzar un error. Entonces, el clic agregar al inicio también va a sacar la información, va a crear un libro, pero ahora no va a utilizar el método agregar final, sino agregar al inicio, que en este caso agregar al inicio utiliza un insert, okay, porque inserta en la posición 0. Y nos resta conectar el botón agregar inicio con el slot clic agregar inicio. Okay. Hasta ahorita lo que podemos hacer es crear nuestro método mostrar para que llame al mostrar de la librería que aquí sigue imprimiendo en la terminal. Entonces vamos creando esa conexión. Es mostrar push button. Cuando se le dé clic, conéctate a un método que se va a llamar click mostrar, okay, que nos falta por implementar. Ese click mostrar lo voy a dejar o lo implementamos aquí y luego volvemos. Y lo que va a hacer es únicamente por ahora es mandar llamar el mostrar que tiene librería, como les comentaba, el que muestra en la terminal los libros que se han agregado. Vamos probando. Este error es porque necesitamos agregar algo a librería. Cuando está con una subcarpeta, lo que intenta es buscar el libro dentro de como la raíz del programa, pero no lo encuentra. Entonces hay que decirle con el punto que acceda como a esa ubicación en la que está el archivo, ¿no? Pero sí, aquí es. Entonces con punto es que acceda justo a esa subcarpeta y que de ahí jale el archivo libro y obviamente pues ahí está la clase libro, ¿no? Vamos probando. Ahí está. Voy a agregar un libro al final y mostrar. Okay. Recuerden mostrar, era mostrar aquí en la terminal. Voy a agregar otro libro, pero ahora al inicio. Entonces aquí están dos y este. Voy a hacer otra prueba. Voy a limpiar para que no se quede basura. Y Z, Z, Z al final y mostrar, ¿no? Deberemos de tener 3 libros. Son estos, ¿no? Este fue el último que se agregó utilizando el agregar al final. Que ya tenemos como esa parte funcional, o sea, ya podemos agregar y mostrarlo. Ahora para ¿qué podemos hacer? Nos falta mostrarlos en el plain text, ¿no? Ahorita nuestro mostrar lo que hace es nada más mostrar el método que tiene librería. Lo que tenemos que hacer es meterlos, todos esos libros a nuestra pues plain text. Si recuerdan, el plain text recibe únicamente un string. Entonces lo que vamos a hacer es como sobrecargar el método string en librería. Como lo hicimos en libro, si recuerdan del libro, esto es como la sobrecarga para cuando queramos convertir un libro en un string. Nos regresa como toda esta información, ¿no? 4 líneas con la información de cada libro.
Entonces lo que va a tener que hacer librería es también tener una sobrecarga del str y nos va a tener que retornar algo. Y aquí vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Por ejemplo, bueno, ya nos regresa un... ¿Qué podemos hacer? Sí, str que nos regrese, en este caso, el primer elemento que está en la lista de libros, nada más como para hacer una pequeña prueba, ¿no? Entonces en main window lo que vamos a hacer, voy a comentar esto, es meter al plaintext, que en este caso se llama salida, y el método insert plaintext vamos a meter, en este caso sería como la librería, ¿no? Y esta librería la tenemos que convertir a string, y lo que va a hacer es llamar a este método. ¿Qué va a hacer? Únicamente me va a retornar el libro que está en la posición 0. ¿Y qué hace esto del libro? Pues hace esta parte de acá, ¿no? Se viene acá y lo convierte, y me va a tener que regresar pues esta parte, ¿no? Vamos probando. Falta cerrar con un paréntesis. Okay. Aún está abierta. Okay. Voy a agregar un libro, el ABC. Agregar al final y mostrar. Okay. Si observan, ya le muestra ahí el primer libro. Entonces, ¿cómo hacemos para que se muestren todos los libros? Pues vamos a utilizar una cosa de estas, por así decirlo, raras que tiene Python, en el cual en una línea podemos llenar ya sea una lista o varios elementos. En esa línea lo que vamos a hacer es iterar sobre nuestra lista de libros, que es esta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crear primero un string vacío. Si recuerdan, bueno, voy a dejar eso un poco ahí. Un string vacío con dos comillas y nada dentro de esas comillas, estamos con un string vacío y ya con eso es un string. Y este tiene un método que se llama join. Join recibe n cantidad de elementos a meter a ese string. Entonces lo que vamos a hacer es meter todos esos elementos que son los libros en esa cadena vacía para que se vaya construyendo. Entonces este str debería ir aquí. Vamos haciendo esa prueba, okay, para que vean que funciona, ¿no? Meto otra vez el ABC y mostrar, okay, sigue funcionando de la misma manera. Pero ahora lo que necesitamos aquí es meter como si tuviéramos el otro ctr, por ejemplo aquí sería una coma porque es otro parámetro de join, y meter el de libro en la posición 1. Pero si observan, si nos vamos hasta n veces, hasta n cantidad de libros, pues no lo podemos escribir manualmente, sino lo que vamos a hacer es que en esa línea vamos a iterar sobre nuestros libros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de la siguiente manera, ¿no? Aquí con un for vamos a ir sacando cada libro en nuestra lista de libros. Ok, no hay que ponerle aquí dos puntos, sino este libro es el que vamos a ir convirtiendo. ¿Dónde lo tenemos que ir convirtiendo? Justo antes del for. Entonces aquí quedaría de esta manera. Es libro. Entonces podemos ver que esta es como una sentencia y esta es otra sentencia. Okay. Entonces esta línea lo que hace es ir agregando cada libro como si fuera un string, y eso nos ahorra pues bastante código. En vez de estar creando un for con cada información, en una simple línea nos aventamos esta parte. Esto tiene un poco relación con la programación funcional que tiene Python.
Entonces pues es muy útil en estos casos, ¿no? Aunque puede ser muy no tan comprensible a primera vista, ¿no? Vamos probando. Y voy a meter otra vez el ABC. Agrego y muestro. Voy a agregar otro, un ZZ al inicio y le voy a dar mostrar. Ok, se observaron, me sigue metiendo este anterior, se queda el resultado anterior. Entonces el nuevo es esta información. Lo que vamos a hacer es que cada vez que le damos clic al mostrar, vamos a tener que limpiar toda la información que ya está en el plaintext. ¿Cómo lo hacemos? Pues plaintext, que en este caso está en el objeto salida, tiene un método que se llama clear, que lo que hace es limpiar la información. Ok, probemos otra vez. Meto el ABC. No voy a mostrar, voy a meter otro. Y voy a meter otro. Y al mostrar me debe de mostrar los tres, ¿no? Que son estos que están aquí. Podemos, por último, agregarle un salto de línea para diferenciar cada libro. Eso lo tenemos que hacer en la sobrecarga de librería. Entonces, esta sentencia es lo que nos está mostrando cada libro. Le vamos a concatenar un salto de línea para que por cada libro, que son 4 líneas, nos muestre un salto de línea para dejarlas separados. Con eso es suficiente para mostrar ese salto de línea. Ahí lo tenemos, ¿no? De esa manera. Aquí dejo este video. Nos vemos.